Ah, excelente. Voy a darle un repasón de rápido a la presentación que ya se vio la reunión pasada, solo como para contextualizar. Y si llega a quedar alguna duda, igual que no se haya resuelto la última reunión, pueden alzar la manita, ponerlo en el chat y lo podemos ir comentando, ¿va? Como ya les comentaba, vamos a revisar rápidamente los cuatro programas de reforzamiento intermitente simple. Eh, para empezar, abordamos el de razón fija, en el cual en su descripción encontramos que refiere a programas que dependen de un número específico de respuestas para entregar un estímulo reforzante. Eh, Aquí hay un ejemplo de que cada 50 respuestas se entregará un estímulo reforzador. Es decir, nosotros establecemos el tiempo de la sesión en la que vamos a llevar a cabo el programa. No sé, vamos a poner una hora. Y en esa hora, cada 50 respuestas del animalito, vamos a entregar el reforzador. Independientemente si hace las 50 en esa hora o si las hace en 10 minutos o en 15, cada 50 concretamente se entrega el reforzador. Sí. Ajá. Esta es la diapositiva que me interesa, que nos muestra básicamente o muy concretamente un ejemplo de cómo es que suelen ser los patrones de respuesta ya en el registrador acumulativo ya registrados. Recordemos que el registrador acumulativo es un rollo grandote de papel que va avanzando de acuerdo a cómo avanza el tiempo. Entonces, nuestra línea inicial, digamos, todo el tiempo va a estar avanzando hacia la derecha en el eje de la X. El eje de la Y corresponde a las respuestas acumulativas del individuo. Aquí quiero hacer una precisión. Cuando hablo de respuestas del individuo, no, digamos, damos por entendido que es el palanqueo, dado que estamos hablando en un contexto experimental con ratas o picoteo si estamos pensando en pichones. Sin embargo, esto es más bien una clase de respuestas definidas, es decir, que nosotros vamos a definir que lo que vamos a registrar aquí es un tipo de respuesta particular. Dígase picoteo, dígase acicalarse, presionar una barra, apretar un botón, etcétera. El individuo, aunque precisamente no esté picando una tecla, apretando una barra, se va a seguir comportando y va a seguir haciendo mil y una actividades diferentes, como lo que puede ser su desplazamiento alrededor de la caja operante, el acicalarse justamente, el orientarse, etcétera. Entonces, estas son va registrando una determinada clase de respuesta. En este caso, supongamos la presión de palancas. Y bueno, aclarado esto, cada vez que el animal presiona una palanca, se suma una respuesta en el registrador, es decir, que sube una unidad en el eje de las Y. Cuando vuelve a responder, perdón, vuelve a subir y ahora ya se registra en dos unidades, tres, cuatro, etcétera y más, dado que son acumulativas. Si solamente fuera de respuestas, no subiría, sino que se van acumulando. Y la entrega de estímulos reforzadores se marca con esta línea negrita en diagonal. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un razón fija 5, vamos a poder observar que sube 5 veces antes de que aparezca la rayita negra que indica que se reforzó. Y bien, al respecto de la razón fija, los patrones de respuesta que usualmente se establecen son los patrones conocidos como pausa carrera. Es decir, que hay un incremento rápido de respuestas que sigue a una pausa luego de la entrega del estímulo reforzador. Em,
Tras recibir el reforzador, hay una pausa post-reforzamiento, la cual es más larga en cuanto mayor sea la razón requerida. Es decir, que esta pausa en el tiempo se va a alargar mayormente si, por ejemplo, pasas de un RF10 a un RF20 que te solicita una cantidad mayor de respuestas. Por otro lado, respecto al programa de razón variable, este se define en términos de el reforzamiento que se proporciona después de un número variable de respuestas basado en un promedio preestablecido. Eso es muy importante. Eh, en este sentido, el sujeto debe de cumplir con el número variado de respuestas para obtener el reforzador. Es decir, antes de comenzar nuestra em, sesión experimental, decidimos a qué tipo de razón queremos someter al individuo. Pensemos, por ejemplo, en un RF10, ya que pensamos que va a ser un razón variable 10, lo que varía, evidentemente, es el número de respuestas para, o que se solicitan para que el individuo obtenga un reforzador. Por cada uno de estos números de respuesta, en total, al sumarlos y dividirlos entre sí mismos, nos tiene que dar nuestro programa de razón. Es decir, por ejemplo, en este caso, tenemos un programa en el cual se va a entregar cada 10, cada 5, cada 7, cada 11, cada 15 y luego de 8 respuestas. Entonces, para calcular la razón de este programa, lo que se tiene que hacer es que se suma el 10 más el 5 más el 7 más el 11 más el 15 más el 8, lo cual nos da 56. Y eso lo dividimos entre el número de veces que se otorga el reforzamiento, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 56 entre 6 nos da a 9.3. Entonces, este programa es un razón variable 9.3. Los ejemplos los salto porque me parece que ya se revisó la sesión pasada. Y bien, esta gráfica nos muestra tasas bastante altas de respuesta con una pendiente constante y sin pausas marcadas. Es decir, dado que el refuerzo ocurre ante números variables e impredecibles de respuesta, el individuo se mantiene respondiendo constantemente y de manera rápida, dado que el refuerzo puede ocurrir en cualquier momento. Y por otro lado, tenemos el de intervalo fijo. En este se mantiene constante el tiempo establecido para el reforzamiento y el reforzador, perdón, el reforzador se entrega por la primera respuesta que ocurre después de un intervalo de tiempo fijo. Justamente, en los programas anteriores, lo que nosotros consideramos criterio para reforzar son las respuestas de un organismo en particular. Sin embargo, ahora ya no consideramos las respuestas, sino los intervalos temporales. En este sentido, el sujeto debe de cumplir con un intervalo de tiempo en el que concluido se refuerza la primera respuesta pasado dicho intervalo. Por ejemplo, en un intervalo fijo 15, cada 15 segundos, a la primera respuesta que se dé es que se va a entregar el estímulo reforzador. Eh, este es un caso muy interesante, dado que nos muestra algo que en la literatura se conoce como festoneo, en el cual hay una pausa inicial de las respuestas y luego hay un aumento progresivo en la tasa de respuestas antes de que llegue el refuerzo. Eh, Dado que hay un patrón recurrente de tiempo para la entrega del reforzador, el sujeto, digamos, discrimina el paso del tiempo y aumenta su tasa de respuestas a medida que se acerca el siguiente intervalo. Y justamente estaba viendo la grabación de la reunión pasada en la que no pude estar, y hacían por ahí la pregunta, entonces, ¿cómo el individuo sabe que pasa determinado tiempo? Este,
una respuesta que yo he llegado a leer en algunos artículos por ahí es que hay un establecimiento de asociaciones respondientes, digamos, entre el tiempo hasta que se entrega el estímulo, ¿no? Es decir, dado que hay un patrón recurrente, el individuo asocia el paso de cierta o cantidad de tiempo con la entrega del reforzador. Y seguimos con el de intervalo variable, en el cual el reforzador se proporciona por la primera respuesta que ocurre después de intervalos de tiempo variables, basados en un promedio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sujeto debe cumplir con varias cantidades de intervalos de tiempo en el que concluido cada intervalo se reforzará la primera respuesta después de cada uno. Al igual, nuevamente nuestra variable independiente son los patrones de tiempo y se hace exactamente lo mismo que se hace con el programa de razón variable, pero ahora utilizando tiempo. Nuevamente para establecer un programa, por ejemplo, en este que tenemos que el reforzador se da luego de 5, 15, 8, 12, la suma de esto es 40. Lo dividimos entre los cuatro ciclos y nos da 10. Entonces es un intervalo variable 10. Y este es otro caso interesante, dado que nuevamente como es aleatorio, digamos, la entrega del estímulo reforzador, podemos encontrar el siguiente patrón de respuestas, en el cual hay una ascendencia estable y moderada, sin pausas marcadas ni festoneos. Es como un razón variable, pero en el cual no hay una fuerza una tasa de respuesta tan elevada, usualmente, ¿no? Em, como el reforzador se entrega luego de intervalos de tiempo impredecibles, el sujeto mantiene tasas de respuesta constantes y no se establece una pauta clara para anticipar el refuerzo. Es decir, al contrario de los programas de intervalo fijo en los cuales se puede asociar plazos de tiempo estables, en este tipo de programas no, dado que tanto puede pasar de que un ciclo de 5 luego uno de 6 luego uno de 7 podría seguirle uno de 20 y luego uno de 3 y luego uno de 30. Por lo tanto no se puede establecer una asociación. Y bueno, eso sería como que un recorrido muy concreto de lo que ya se estuvo revisando en la reunión pasada. Y si no hay dudas, comentarios, algo que les gustara externar, le dejo la palabra a mi compañero Dani. Listo. Mm, Gracias, amigo. José Juan, ¿tienes una pregunta? Sí, una duda nada más. En el caso de las gráficas, me llamó la atención ahorita que lo comentaba David, bueno, se mantienen, ¿no? Es decir, tanto en los diferentes tipos de intervalos, se mantiene, digamos, es una gráfica con la que podemos identificar y en la que se mantienen esos rangos. Eso quiere decir que obviamente no habría, si de pronto veo que salta muchísimo o hay festoneo, por ejemplo, en la última, entonces ya no correspondería o algo sería normal o en algún caso se podría dar que hay esos cambios. Entonces, como que esas gráficas ya están vinculadas precisamente a los diferentes tipos de intervalos, ¿no? Y con eso yo los puedo identificar. Si hubiera alguna diferencia, entonces yo diría, entonces no es un intervalo fijo, no es un intervalo variable, qué sé yo, ¿no? Esa es la pregunta. Y bueno, la duda. Yo, Sí, justamente lo que muestran las gráficas son los principales patrones que se arrojan luego de estos programas. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Fester y Skinner, el de Skills of Reinforcement, algo así, programas de reforzamiento. Justamente es muy interesante que te va mostrando gráficas como estas, pero
te pone, por ejemplo, a ver, esta es la gráfica de un intervalo variable 10 y puedes ver justamente determinado patrón. Y luego te dice, pero si ponemos un intervalo variable 50 podemos encontrar tales y cuales variaciones. En este momento no las recuerdo concretamente. Entonces, sí, sí hay como pueden haber cambios respecto a lo que se muestran en estas. Estas son como que ilustraciones ad hoc, digamos, como para entender más o menos qué es lo que se entiende, lo que resulta de el establecimiento de ciertos programas de reforzamiento, pero sí, incluso pueden llegar a variar. Justamente Rives tiene un artículo muy interesante sobre criterios de ajuste que me llama la atención porque menciona más bien que incluso en situaciones estrictamente controladas, donde pareciera haber una sola forma de ajustarse ante las condiciones del ambiente, pues no necesariamente el individuo o los individuos se ajustan de una sola manera, sino que pueden hacerlo de muchas, en realidad, dadas las posibilidades de la situación. Pero sí, son meramente ilustrativos. Nos comenta Max Vega. Catania tiene un artículo que habla de juicios psicofísicos y propiedades temporales de la conducta. No he tenido el tiempo de leerlo, pero parece abordar la pregunta de cómo es que el organismo logra discriminar el tiempo para comenzar a reaccionar en un programa de razón programa de reforzamiento, perdón, de intervalo variable. Sí, está muy interesante ese texto. De hecho, viene en el libro Programas de Reforzamiento, Teoría de los Programas de Reforzamiento de Schoenfeld. Es un compilatorio. Igual, si un día de esos paso por la biblioteca, puedo tomarle foto. Lo iba a hacer una vez, pero venía cortado. Se saltaba como de la página 30 a la 50, pero veré si en otra edición aparece correctamente. Pero muchas gracias por el dato. Lo tomamos ahí en cuenta para buscar el material también. Sí, Max. Ah, sí, no, igual les decía ahí por el chat de la reunión que, de hecho, la semana pasada, justo como José Juan o sea, planteó la pregunta, pues igual, o sea, me dio curiosidad y ya había escuchado más o menos del libro, entonces me di a la tarea de escanear el artículo y pues guardarlo en el teléfono. Entonces, si quieren, se los paso al grupo de WhatsApp y ya, no sé, igual y después lo podríamos discutir, ¿no? Gracias. Sí, estaría joya. Envíanoslo y lo podemos revisar en la siguiente reunión. Va. Va que Muchas va, sí, gracias. se los mando, solo que viene en dos partes, pero Sí, pues está claro. completo, ¿va? Un héroe totalmente. Muchas gracias. Va. Entonces le doy la palabra a Dani. Vale, gracias, David. Y sí, pásenme el libro. Pásenlo, pásenlo. Estaría bueno también discutirlo ya más adelante cuando andemos de lleno. Este, y bueno, ahora sí, como para pasar ya con la extinción, puedes pasar a la siguiente, amigo. Ah, una antes, creo. ¿O es esa? Ah, no, sí es esa. Sí es esa. Ajá. Bueno, a breves rasgos, la extinción es cuando dejamos de reforzar una respuesta y la tasa de respuestas pues se reduce a cero. Por lo que siempre han dicho varios profesores, varios psicólogos, varios doctores en psicología, es que la tasa como tal no llega a cero, sino que tiende a cero. Siempre he escuchado que han dicho eso y yo lo voy a decir porque así lo he escuchado de los profesores que lo dicen, que la tasa de respuestas tiende a cero. Y pues la conducta mantenida por estos cuatro programas es mucho más resistente a la extinción que aquella conducta mantenida por un reforzamiento continuo. Es decir, eh, es más,
resistente o es más difícil que se pueda dejar de presentar una conducta si esta es mantenida intermitentemente, a que si lo es continuamente. Me acuerdo que la sesión pasada veíamos como pues un ejemplo como con los perritos, ¿no? Con los perritos, pues no les refuerzas todo el tiempo el que hagan el baño fuera de la casa, o a un bebé quizá no le refuerzas en todo el tiempo que vaya al baño, etcétera. Así no es como intermitentemente para que igual que quede mantenida la conducta en periodos pues, más largos de tiempo. La siguiente, amigo. Y bueno, aquí igual marcan que hay como unas diferencias, al menos en los patrones gráficos, de la extinción en varios, bueno, en los cuatro programas. Por ejemplo, en la extinción al programa de RF, sus características es por poseer pausas repentinas y por mantenerse la misma tasa elevada que prevalecía durante el reforzamiento. Eh, la tasa global de respuesta se aproxima a cero a medida que las pausas se hacen más largas y que los periodos de respuesta se hacen más cortos. Es decir, ay, amigo, no sé si le puedo hacer como zoom a la gráfica. No sé si puedas. Ándale. Este, a la de RF. Primero, si quieres, vamos, ándale, así, así, así. Más para arriba. Ahí, ahí. Vamos un poquito más para abajo. Más para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ajá. Ahí, ahí, ahí está perfecta, ahí está perfecta. Por ejemplo, ahí en la gráfica podemos ver que la tasa de respuestas primero va incrementando pues de manera rápida y ya se ven como el patrón escalonado de pausa carrera, ¿no? Vamos viendo que primero está la pausa y después se incrementan las respuestas y después se entrega reforzador, luego hay una pausa, como si descanso, y después otra vez el número de respuestas, pausa, ¿no? Pero vemos que esa línea que está como en medio de, de el cuadrito blanco, sí, creo que todos la ven, ¿no? Esa línea como que divide a los registros, se ve que la línea es cuando se presenta ya la extinción, cuando dejamos de reforzar la respuesta. En el RF vemos que hay un incremento en la tasa de respuestas. Si antes se tenían como quizá, vamos a suponer que son unas 15 respuestas, después se tenían unas 35. Responden de 35 veces así de sopetón, ¿no? Y después se viene igual una pausa y estos números de respuestas van viendo en la gráfica, bueno, en el registro cómo se van reduciendo y cómo estos, además de la reducción, van teniendo pausas más largas. Y aquí es donde se empieza a producir la extinción y las respuestas ya tienden a cero, a ya no presentarse. Bien, ahora bueno, a la siguiente, amigo, creo que Sí, de la gráfica o siguiente diapositiva. siguiente diapositiva. Ahí, por ejemplo, si quieres ahorita así, así dejarla. Con un reforzamiento variable, el organismo emite un número de sorprendente de respuestas con una tasa rítmica elevada, siempre y cuando se hayan elegido atinadamente la distribución de las razones. Y la transición hacia la tasa con cero de respuestas ocurre principalmente a través de la aparición de un número de periodos repentinos cada vez mayor, durante los cuales no se emiten respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Prácticamente es parecido a la extinción como en el reforzamiento eh, fijo, nada más que cuando se presenta la extinción, cuando ven la línea de extinción, igual la tasa de respuestas incrementa bastante, porque como ahora era más variado en las ocasiones en las que se iba a entregar el reforzador, pues vemos que el organismo pues responde pues más cantidad de veces, porque igual no hay una certeza de cuándo se entregará el reforzador. Es por eso que vean cómo mm, responde, bueno, cómo se incrementa la tasa de respuestas. Y lo mismo aquí,
van ocurriendo una pausa más larga y después se vuelve a incrementar el número de respuestas, que es más corto, y igual se crean pausas igual largas. Y después respuestas y luego pausas más largas. Y así va tendiendo las respuestas a cero. Es decir, se van a dejar de presentar. Igual la siguiente, amigo. Aquí igual está interesante. Eh, por ejemplo, en el intervalo fijo, las respuestas durante el primer intervalo de la extinción son normales, excepto por la tasa elevada terminal que se continúa más allá del intervalo en donde había ocurrido el reforzamiento. La ejecución se termina rápidamente. Posiblemente, después de que ocurra una pausa, se observa un periodo de aceleración, el cual va seguido de la tasa terminal original, misma que a su vez va seguida de una terminación brusca de la respuesta. Es decir, aquí ocurre como lo mismo, pero ahora se va generando igual ese mismo patrón que tiene el intervalo, ese patrón de festoneo. Si ven, primero cuando se está en la parte de reforzamiento, va ocurriendo el festoneo y esta parte donde el organismo o hay una discriminación, donde se responde más cuando se va a presentar el reforzador. ¿Sí me explico? Y cuando ocurre la extinción, este patrón de respuestas se incrementa también pues exponencialmente porque pasa la extinción y también está la pausa del organismo y después empieza a palanquear, a palanquear, a palanquear y todavía más, porque se queda como que, ok, no hay un reforzador que está pasando. Y lo mismo va ocurriendo esa pausa, pero además de esa pausa hay un momento donde, eh, bueno, se repite ese patrón de discriminación del tiempo donde se va a presentar el reforzador, pero en esta vez ya no hay reforzador, pero como que sigue manteniendo ese mismo patrón de pausa y cuando estoy viendo que ya va a ser el tiempo para que se prenda el reforzador, sigues palanqueando. Pero eso también se va haciendo más corto y va teniendo también pausas más largas y respuestas pues más, y pues menos respuestas. Y eso se ocurre con el intervalo fijo. Y la siguiente, amigo. Y este también está interesante. Aquí igual como ven en la gráfica del intervalo variable, así como con reforzamiento variable e intervalo variable, el organismo está igual respondiendo casi todo el tiempo. O sea, casi todo el tiempo está habiendo palanqueos porque es impredecible cuándo obtendremos el reforzador. Porque si antes era un periodo de esperar 5 segundos, ahora pueden ser 35 y después pueden ser 25 y luego pueden ser 50. Entonces se responde todo el tiempo y por eso vemos esa línea eh, que va aumentando sin pausas. Aunque quizá aquí lo vemos pues más, en la gráfica se ve más, bueno, menos rápido a comparación de razón variable. Pero igual en la extinción, eh, si empieza después de la extinción, se sigue respondiendo porque se vuelve igual impredecible cuándo entregarán el reforzador. Pero así también como responde todo el tiempo, la pausa se vuelve más, bueno, sí, la pausa prácticamente se vuelve muchísimo más prolongada. Esto es decir, que prácticamente se extingue rápido esa respuesta. Y estaba interesante porque también se han presentado, no sé si recuerdan, lo que viene en el compendio, que hay una ley de, de la extinción, eh, que en cuanto es más rápida, cuanto mayor es la diferencia que hay entre las condiciones presentes durante el periodo de mantenimiento y las condiciones durante el periodo de extinción. Es decir, que la extinción puede ser o es proporcional al, no sé cómo decirlo así, a la tasa, digamos así, a la tasa de respuestas que ocurrían en el reforzamiento. Es decir, que si igual en el intervalo variable el organismo respondía todo el tiempo, la extinción
después de un largo periodo de tiempo, va a tender a cero completamente. Es decir, se extingue pues igual, rápido. Y la siguiente no. Ah, bueno, creo que será todo. Sí, creo que entonces esa era toda la parte de extinción. Sí, y bueno, prácticamente así es como funcionan los programas de reforzamiento simples. Esto es, digamos, las gráficas como se verían bueno, en programas de reforzamiento simples. Y que claramente las gráficas, pues hay que prestar atención porque pueden variar. Las gráficas que presentábamos eran en el eje Y, era el tiempo, y que en el eje X era el tiempo, y en las Y eran la cantidad de respuestas. Pero hay veces gráficas como que pues, viendo la variación que tengan en los ejes en los ejes de las X y en los ejes de las Y, pues será lo que va a medir. O sea, así deberían. Si, si siempre vemos que en las X es el tiempo y en las Y el número de respuestas. Digamos que esos patrones siguen los programas de reforzamiento simples. Muy bien, muchas gracias, Dani, por cerrar este apartado. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Pregunta a David, este, que, ay, ¿cómo? Si extingues al emisor de la conducta, ¿qué tipo de extinción es? Yo diría, Es depende, cárcel, amigo, cuidado. probablemente. Sí, yo creo que es cárcel, ¿no? Extinción de especie. Sí, muy bien. Eso era muy concreto lo que estaba planeado para hoy. Este, pensamos así, todavía no comenzar con los programas complejos, para dejar bien concreto esta parte y ahora sí ya poder empezar de lleno la siguiente semana, ¿va? Que como ya les comentaba al inicio, que no haya escuchado, también a partir de la siguiente semana ya estaremos revisando algunos programas complejos que constan de algunas particularidades un poco diferentes, pero sobre esta base de programas que ya se revisaron. Y posteriormente a eso, en sesiones subsiguientes, checaremos ahora sí lo que son los sistemas de desarrollados por Schoenfeld y colaboradores, que son justamente este otro programa no de reforzamiento, de estímulo que se desarrolló, pero no ha sido demasiado popularizado o visto a la luz de el análisis experimental. ¿No? Y bueno, sería todo por esta reunión. No sé si tú quieras comentar algo, Dani. Ah, sí, José Juan. Sí, estas diapositivas y las otras están en el Drive, ¿verdad? O las van a subir al Drive? ¿O la grabación? Creo que no están en el Drive. Las puedo subir ahorita en un ratito. Igual quedará la grabación en YouTube para que puedan revisar tanto la sesión como las diapositivas.